Bueno, este tipo de ejercicios de gráficos de posición versus tiempo también son ejercicios típicos que se trabajan en cinemática, donde nosotros, en vez de tener tablas o de tener como un enunciado donde nos estén dando cuáles son los intervalos y cuáles son las posiciones o las velocidades, nos dan un gráfico para interpretar. Este gráfico nosotros, aún en clase o hasta el momento en el que yo grabé este video, no lo hemos visto, pero nosotros los gráficos perdón, las tablas que vimos en la clase anterior eran tablas tipo tiempo y posición, ¿sí? Aquí nosotros vamos a trasladar esta tabla a un gráfico. Como pueden ver, el tiempo va a ser siempre la variable que va en el eje X, es decir, la variable independiente, porque el tiempo no depende de que el cuerpo se mueva, ¿cierto? Antes, el movimiento del cuerpo o su posición depende del tiempo que está transcurriendo. Listo. Así como nosotros podemos tener gráficos de posición versus tiempo, también podemos tener gráficos de velocidad versus tiempo y podemos también tener gráficos de aceleración versus tiempo. En su momento haré otro video relacionado con con estos dos tipos de gráficos para que aprendamos a interpretar. Entonces, en este caso, este ejercicio no tiene, digamos que nada de particular. Lo particular es precisamente que tenemos es una, eh, tenemos un gráfico, pero lo trabajamos igual. Las distancias, como lo habíamos visto, se calculan como el valor absoluto de una posición final y una posición inicial. Recuerden que esto siempre debería estar en metros. Em, el desplazamiento, que es vectorial, debería ser posición final menos posición inicial, donde recuerden que esto siempre debe ser positivo. Esto puede ser positivo o negativo y dependiendo del signo, si es positivo va en el sentido del eje o si es negativo va en el sentido contrario del eje. La rapidez, que sería B sub m, esto es rapidez media. Recuerden que ambos este y este son escalares, es decir, no tienen, pues son simples números, no tienen ninguna dirección. em, y de hecho la rapidez media se calcula desde la distancia sobre un delta t, donde las unidades de esto deberían ser metros sobre segundo, y luego la velocidad media, donde le ponemos esta flechita, recordando que esto es un vector, ¿cierto? Y por ser un vector tiene una dirección. De hecho, lo sabemos inmediatamente porque la velocidad es calculada desde el desplazamiento y el desplazamiento nos dice hacia dónde se mueve el cuerpo. Las unidades de esto ya habíamos visto que esto pues se sigue simbolizando como metro por segundo. Bien, entonces el ejercicio dice, en la figura 2.1 se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Ese eje X, para nuestra conveniencia, lo vamos a poner en el sentido positivo hacia la derecha. De hecho, pues eso es algo que convenimos. No nos están diciendo si va a la derecha o a la izquierda. Lo que nos importa es que va avanzando, ¿cierto? Encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos de tiempo. Entonces me dicen, calcule de 0 a 2, de 0 a 4, de 2 a 4, de 4 a 7 y de 0 a 8, que sería el intervalo completo. Ustedes pueden observar acá en el gráfico que cada intervalo está mostrando un tipo de pendiente en cada recta, ¿sí? Vemos que estos gráficos son rectas y que de 0 a 2, esto es una recta que tiene pendiente positiva. De 2 a 4 tiene una pendiente negativa, ¿cierto? Pero el intervalo de 0 a 4
contiene esas dos rectas, ¿sí? De 2 a 4 es la pendiente negativa porque va bajando, podría decirse de esa manera. Em, de 4 a 7 básicamente es como si estuviera bajando, aunque este pedacito de aquí que va plano, que va derecho, ¿cierto? ¿Qué implica? Implica que la posición no cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la Y es la X y la Y no cambia en este intervalo de tiempo, quiere decir que no se ha movido, pues la Y diciendo como el eje vertical, ¿listo? Y en todo el intervalo sería desde donde inició el movimiento hasta donde finalizó. Entonces, en la parte A, tenemos que debemos calcular la velocidad media. Esa velocidad media, que es la vectorial, debería ser posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, como esto se realiza es por intervalos, en este caso, la posición inicial tiene que ser la posición donde el tiempo es igual a cero, es decir, aquí, y la posición final del intervalo debe ser donde acaba el intervalo, que es en 2 segundos. Así que podemos ver que la posición final es 10, la posición inicial es cero, el tiempo final es 2 y el tiempo inicial es cero. Recuerden que esta resta de acá, metros menos metros dan metros y segundos menos segundos dan segundos. Así que acá esto debería dar 5 metros por segundo. Parte B. En la parte B me están pidiendo en el intervalo de 0 a 4. De 0 a 4 debo considerar desde aquí hasta aquí, toda esta parte de acá, ¿sí? Eso quiere decir que la posición inicial es cero en un tiempo igual a cero y la posición final ya no es aquí, sino que es aquí en un tiempo igual a 4. Así que vuelvo a calcular la velocidad. Esto sería posición final, que sería aproximadamente 5, pues puedo decir que esto está eh, aproximadamente en la mitad. Así que esto es 5 menos 0, que es el inicio del intervalo. Y acá es 4 menos 0. Y esto da 5 cuartos de metro por segundo. Si queremos saber pues con precisión qué es lo que pasa ahí, pues simplemente sería 5 entre 4 y esto da 1,25 metros por segundo. Esto implica, fíjense, y vuelvo y repito esta interpretación, cuando nosotros estamos hablando de cantidades medias, a la cantidad media solamente le importa lo que pasa al inicio y al final del intervalo. Es como si esta velocidad estuviera configurada con una pendiente más pequeña, es decir, aquí. Y de hecho esa pendiente es positiva. Bien, la parte C, la parte C es el intervalo que va desde 2 hasta 4, ¿sí? Ese intervalo de 2 a 4 ya no está incluyendo esta primera parte o esa pendiente positiva, es decir, su posición inicial es 10 y su posición final es 4. Así que esa velocidad media debería ser posición final, perdón, 4 no 5. 5 menos posición inicial, que es 10, sobre el tiempo final, que es 4, menos el tiempo inicial, que era 2. Así que aquí esto me da menos 5 sobre 2, que esto debería dar menos 2,5 metros por segundo. Fíjense que en estos gráficos, cuando la velocidad es positiva, es porque el cuerpo avanza y la pendiente de la recta es positiva, ¿sí? Cuando
la velocidad es negativa, quiere decir que el cuerpo va retrocediendo, ¿cierto? Recuerden que los menos o las interpretaciones de los menos siempre se dan como retrocesos en el eje, ¿cierto? Y eso significa que el cuerpo se está devolviendo y eso implica que la recta de ese gráfico que está ahí debe ser negativa o con pendiente negativa, ¿sí? Y cuando nosotros hicimos todo el intervalo completo, o sea, el que era desde aquí hasta aquí, es como si hubiéramos tenido eh, una, tenemos una velocidad más pequeña, es decir, con una pendiente más pequeña, y eso significa que a pesar de que el cuerpo retrocedió, él siguió avanzando en el eje, es como si hubiera avanzado en ese mismo tiempo de con una velocidad más lenta, ¿sí? Bueno, el D es el intervalo de 4 a 7 y en el intervalo de 4 a 7, que sería de acá hasta acá, nosotros tenemos que la posición inicial es 5 y la posición inicial en este caso vamos a darle aproximadamente un -5, ¿sí? Acá, entonces esa velocidad media debería ser posición final, que es aproximadamente -5, menos posición inicial, que es 5, sobre el tiempo final, que es 7, menos el tiempo inicial, que es 4, o sea que esto da -10 sobre -3 y, perdón, sobre 3. Esto nunca, esta parte de aquí siempre es positiva porque nuestro tiempo siempre avanza hacia la derecha. Y esto da -3,33 metros por segundo, lo que coincide con el retroceso del cuerpo, ¿sí? El cuerpo se está devolviendo, ¿sí? Fíjense que está yendo hacia atrás del eje. Profe, ¿cómo hacia atrás? Aquí, miren, si nos fijamos en el eje horizontal, la X va hacia arriba, pero sus negativos van hacia abajo. Fíjense hacia dónde va el cuerpo, hacia abajo. Y finalmente, la parte D, la parte E, cuéntame, Santiago. Profe, pero ahí en el -5, o sea, la fórmula dice que es menos, Sí, ujú, pero pues la otra que es la inicial, sí. no es menos -5. Nada, espérate, espérate, volvamos a mirarlo. Fíjate que, ¿cuál es el final? El final es este, Sí, ¿cierto? Y acuérdate que es x final menos x inicial inicial. Y este menos que está aquí es el menos, pero de de la la fórmula. fórmula, ¿ok? Ajá, ¿Ok? Entonces fíjate que esto es -5 y este es el x final. Y aquí este es 5 que es es el el... x inicial. ¿Sí? Ah, ok. Ok, listo. Bueno, y el E es en todo el intervalo donde la velocidad media es otra vez x final menos x inicial, pero estamos viendo que él inició acá en 0, ¿cierto? Voy a ponerlo, pues estoy ahí en el gráfico aquí. Empezó en 0, pero cuando llegó a 8 terminó en 0 de nuevo, ¿sí? Entonces eso es como si hubiera hecho x final 0 menos x inicial 0 sobre el tiempo final, que era ¿qué? 8, menos el tiempo inicial, esto da 0 sobre 8, que da 0, ¿sí? Recuerden que para lo que nosotros trabajamos, este tipo de velocidades medias, miren todo lo que pasó en la mitad y como retornó al mismo punto, es como que, es como si no se hubiera desplazado nada. Y como no se desplazó, no se movió, no hubo velocidad.